gusto tenerles, acompañarles. Mi nombre es James Sajona y hago parte de este hermoso equipo de la delegación de la Coalición Latinoamericana por los Derechos Humanos aquí en Colombia. Y simplemente queremos dar la bienvenida para empezar a todos los que se están conectando. Gracias por aceptar esta invitación de parte de algunas de las organizaciones que estamos aliadas en este proceso y que esperamos seamos muchos más. Organizaciones como el Concilio Global de Naciones, el Comité Pro de Antioquia, Fundación Familia y Nación, Discipulando la Nación, también está la Fundación Palabra Pan y Pez, Vida en Acción, Radio Promesa Estéreo, que también está transmitiendo a través de su página web, Frontera, Master Tips, tenemos también la Fundación Forjando al Ser, el Movimiento Juntos, el CGN Institute, el Instituto Transforma y muchas organizaciones más, como la Fundación Ámalos, como MISPA y algunas más que otra vez solo somos algunas, pero hay más que están detrás de este proceso y queremos realmente que todos comiencen a conocer. Entonces, para avanzar, quiero dar la bienvenida a Sara Caicedo, que es también parte de esta delegación, junto con otros líderes estratégicos más de nuestra nación, y queremos realmente darle la bienvenida una vez más a todos. Y Sara, tienes la palabra. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todas las personas que se han conectado. Reconozco muchos nombres de amigos cercanos en la lista de las personas que están participando. No sé, James, si de pronto empezamos con ese video que es tan lindo y tan motivador y ya luego hacemos un poquito de contexto. Por supuesto, Sara, gracias por recordarlo. Voy entonces a compartir pantalla. Les invito a todos a ver este video, escuchar atentamente, que fue la antesala para el evento que tuvimos ahorita, el encuentro en México, y que ya Sara les va a compartir un poco. Entonces, a continuación, les invito a ver. En los últimos años, el mundo ha sido testigo del avance sistemático de una agenda globalista que está atentando contra las libertades del individuo en todas sus esferas de acción. Esta agenda impuesta desde algunas organizaciones supraestatales, bajo una filosofía socialista, atenta contra la soberanía de las naciones y la libertad de los individuos. La pandemia, los efectos de la guerra y las crisis económicas se han convertido en excusas para avanzar dicha aceleradamente sus intereses, presionando a países para actuar y legislar bajo criterios que no representan su cultura ni pensamiento. Es hora de la libertad, es hora de la transformación, es hora de la unidad, es hora de una alianza estratégica para contrarrestar esta amenaza globalista con la elaboración de una agenda colaborativa por un mundo libre, para impulsar transformaciones reales y llevar esperanza y libertad a las naciones. Una agenda que respete su autonomía y soberanía, fundamentada en la libertad individual y por la prosperidad de las naciones. Por ello, desde la Coalición Latinoamericana por los Derechos Humanos estamos convocando a líderes estratégicos de América Latina al primer encuentro de las Américas por un mundo libre, a realizarse en Guadalajara, México, de 26 a 30 de septiembre, donde se conformará la alianza estratégica que consolidará los insumos, elaborará las propuestas y brindará asesoría a los gobiernos, educadores, activistas y líderes en general que desean aplicar esta nueva agenda en sus países. Sé parte de la transformación real de las naciones. Agenda Colaborativa 2040. Bueno, y así como ven el video, así de emocionante fue. El primer encuentro de las Américas por un mundo libre se llevó a cabo del 26 al 30 de septiembre en Guadalajara. El objetivo de este encuentro, al que participamos más de 120 líderes de 20 nacionalidades, de hecho la delegación colombiana está aquí presente, asistimos 20 personas, pero también quisiéramos resaltar la labor que hicieron muchas personas colombianas que están conectadas en este momento en toda la parte, en las fases preparatorias de estas reuniones que tuvimos en Guadalajara. Ellos participaron activamente creando los objetivos para cada una de las iniciativas que les voy a mencionar. Ahí lo que hicimos fue construir una agenda alternativa para las naciones al 2040.
ante la amenaza que conocemos del avance del progresismo mediante la Agenda 2030 de la ONU, la cual atenta contra las libertades del individuo mediante un mayor control estatal, pero también supranacional, que ustedes lo conocen, los que están aquí conectados, que promueve el aborto, la ideología de género, el socialismo. Entonces, esta alianza colaborativa, que consta de muchas organizaciones que representan nuestra cosmovisión, ha propuesto objetivos para 10 iniciativas al 2040, los cuales vamos a socializar con ustedes y con más personas que se vayan uniendo a los diferentes eventos que vamos a hacer en las próximas semanas, para poder también pasar a una etapa de planes de acción que apliquen a nuestro país. Las 10 iniciativas son dignidad humana, familia y prosperidad, justicia imparcial, libertad económica, educación competitiva, gobierno limitado, comunidades productivas, conciencia y religión, privacidad y tecnología, bienestar y salud. Estas dos últimas son las iniciativas de las que vamos a hablar en la charla a cargo del doctor Griffith, que ya lo voy a presentar en un segundo. Entonces, para que vayamos teniendo presente que la idea es que podamos compartir con ustedes un poco de lo que nosotros experimentamos en Guadalajara, trayendo a estos expertos de una talla como la que ustedes han conocido, maestros como Vishal Mangalwadi, Marvel Ailis, Bob Moffitt, Irene Esquilachi, pero también personas que se están perfilando dentro de Latinoamérica, como el doctor Griffith, que lo voy a presentar. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Griffith, que está a cargo de la charla Tecnología e Ideología, la tormenta perfecta para el ser humano, y les voy a presentar su perfil. Es un perfil espectacular. Es doctor en bioquímica por la Universidad Nacional de Asunción. Se desempeñó como miembro activo del staff del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción, dentro del programa de cooperación del Japón JICA para la investigación y erradicación del mal de Chagas, y el programa de cooperación técnica alemana GTZ al Instituto de Ciencias de la Salud. Fue becario del Banco Interamericano de Desarrollo y posteriormente del Instituto Superior de Investigaciones Científicas de España, en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Valencia, España. Se desempeñó además en el área de bioquímica clínica y la docencia universitaria. Ejerció el cargo de ministro de Cultura de Paraguay desde septiembre del 2016 hasta agosto del 2018. Presidió el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Cultura y las Artes. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Cultura de la Organización de Estados Americanos, OEA, y presidente del Comité de Diversidad Cultural de la UNESCO, Naciones Unidas. Ejerció el cargo de viceministro de Culto en el Ministerio de Educación y Ciencias hasta octubre del 2022. Dictó conferencias en Madrid, Toronto, Monterrey, Santo Domingo, Washington, Queens College de Nueva York, Universidad de Belgrado y Matías Corvinus College de Budapest. Fue distinguido por el gobierno italiano con la Orden de Caballero de la Estrella de Italia. O sea, tenemos un conferencista de una talla impresionante. Cuando lo escuchamos en Guadalajara, yo me emocioné tanto que le dije a la coalición, yo quiero que más personas en Colombia escuchen al doctor Griffith. Entonces, la manera en que lo vamos a hacer es que el doctor Griffith va a estar dándonos una conferencia durante 1 hora. Luego pasamos a una parte de preguntas, por lo cual les agradezco que mantengamos los micrófonos en silencio y ya al final haremos la puesta en común. Entonces, adelante, doctor Griffith, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, qué honor, qué privilegio. Te había dicho, Sara, que yo tenía un cariño especial hacia Colombia, por motivos históricos y por otros motivos también, porque creo que es una nación extraordinaria. De hecho, en Guadalajara fue, creo, la delegación más grande. O sea, hace un rato bromeábamos que los paraguayos eran muy entusiastas, pero creo que los colombianos nos ganan, ¿eh? Entonces, hay esperanza en todo esto. Permítanme decirles que sí hay esperanza. Pero para que eso suceda, para que lo bueno suceda, vamos a tener que quizás comprender estos fenómenos más profundamente. No nos rinde tratar de reaccionar contra acciones geopolíticas sin comprender profundamente de dónde han salido. Una persona que yo admiro mucho, y no lo admiro tanto como físico, fíjense, yo vengo de la ciencia, pero no lo admiro tanto como físico como lo admiro como filósofo, Albert Einstein.
Y quizás soy yo el único que dice que él es filósofo, ¿verdad? Pero bueno, su pensamiento era muy profundo. Y él decía que para solucionar un problema había que elevarse por encima del problema, tener un nivel de entendimiento superior al problema mismo. Y en este caso, estos problemas no son casualidad, no son frutos del azar. Entonces hay aquí una geoingeniería en todo lo que está sucediendo. Entonces hay que conocer más profundamente. Por eso aprovecho la oportunidad para decir que es necesario formarse en todas estas áreas, en áreas que tienen que ver con el medio ambiente, en áreas que tienen que ver con la medicina, no solamente siendo médicos, ¿no es cierto? Conocer profundamente la tecnología, porque hoy ya no vale esa ecuación del siglo XX de dividirnos el conocimiento y que cada uno se haga cargo de algo, ¿no? Hoy ya no vale esa ecuación porque caemos en un grave problema, que es la compartimentalización del conocimiento que nos resta competitividad epistemológica, por así decirlo, ¿no? No podemos comprender los fenómenos si no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido. Yo quiero compartir pantalla, si ustedes me permiten. Tengo entendido que ahí podría verse ya, no lo sé. Sí, perfecto. Acá estamos viendo, pero no están en proyección, sino solamente como en tu computador. O sea, eso ahora Ahora sí. sí. Ok. Bueno, yo al comienzo no voy a poner audio porque se los voy a relatar. Hay algunas cosas que requieren audio, pero eso viene más adelante. Así que si alguien me puede ayudar, no sé si James me puede ayudar más adelante. Yo le voy a avisar cuando necesito audio. Esto se trabajó, así como dijo Sara, en Guadalajara, esa tierra tan hermosa, cuna de todo lo que nosotros conocemos como cultura mexicana, tierra donde nació Juan Rulfo, donde últimamente nació, para quienes amamos la Fórmula 1, Checo Pérez, y para los que aman el fútbol, Chicharito Hernández, ¿verdad? Aparte de todo el folclore tradicional mexicano, ¿verdad? Entonces, en esa tierra nos conocimos con los amigos de Colombia y evidentemente vamos hacia el mismo lugar, hacia la libertad en función a la verdad. Y eso nos va a traer efectivamente nuevos pastos, ¿no? Nuevos lugares donde podemos ser lo que estamos llamados a ser, ¿verdad? Y tomar nuestras propias decisiones. Y hay varios desafíos, de hecho la Agenda 2040 tiene 10 iniciativas y me habían pedido a mí colaborar en las dos últimas, las 9 y las 10, ¿no? Entonces esta presentación es fruto de esa reflexión que se originó a partir de ahí. Yo sé que todos ustedes probablemente conocen a este personaje. No, voy a poner el audio bajo porque me está... Bueno, ustedes todos conocen a este personaje, pero en realidad ese es un gran desafío, ¿no? El que tenemos hoy. Las cosas parecen no ser lo que realmente son, ¿verdad? Nadie tendría dudas de que este es el famoso actor que conocimos a través de las películas a partir de los años 80. Sin embargo, esto es lo que hoy se denomina como inteligencia artificial aplicada a la generación de imágenes. Ahí está la verdadera persona, ¿no? Por supuesto, se parte de una persona ligeramente parecida, pero realmente ese no es el actor. Tampoco es su voz, a pesar de que uno escucha este video y se da cuenta o piensa efectivamente que es su voz. O sea, hoy lo que está pasando es que la tecnología nos muestra un viejo sueño del pensamiento posmoderno, el alejamiento de la realidad objetiva. Y quiero hacer énfasis en eso, porque aquí hay una transformación de época. Nosotros estamos en un punto de quiebre a nivel social, a nivel de toda la Tierra, donde, sobre todo en Occidente, se plantea una nueva manera de vernos, de ver el mundo, de un nuevo set valórico, una nueva concepción del ser humano. Todo a partir de un pensamiento que se empieza a generar desde la filosofía y que conocemos como el posmodernismo. En el posmodernismo ya no existe el amor por la verdad, al contrario, se plantea de que la verdad es relativa, se plantea de que el futuro es ahora, por lo tanto no solamente es relativista, sino además presentista. Se plantea de que lo que importa son los sentimientos, por lo tanto es
hedonista, los sentimientos y el placer, por lo tanto es profundamente hedonista. Y todo eso está llegando a la economía, a la política, a la educación, a todas partes. Y la tecnología está sirviendo como una herramienta fundamental para esos planes. Tecnología que viene de muchas maneras, ¿no? Muchísimas maneras. La inteligencia artificial no es nueva. Lo que pasa es que la usó primero el dueño, ¿no? ¿Quién es el dueño de esa tecnología? Pues son los grandes capitales. En este momento, por ejemplo, podemos citar a una empresa que mucha gente no conoce, se llama BlackRock, y es evidencia de que aquí hay algo que no cuadra, es precisamente que la gente no conoce una empresa tan grande, de hecho, la más grande del mundo. Son fondos de inversión, es una empresa que se dedica a invertir dinero, y ellos usaban ya hace más de 10 años, y eso los posicionó en el número 1 en cuanto a manejo de recursos. De hecho, la mayoría, hay 196 naciones en el mundo, y 195 de ellas manejan un presupuesto más bajo que BlackRock. O sea, imagínense, ustedes ya saben cuál es la única nación que escapa de eso, Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, la tecnología está solucionando algunos problemas, pero está creando otros. Y sobre todo está creando grandes capitales, ¿no es cierto? Nos permiten un momento, al parecer la conexión del doctor ya se unió nuevamente. Así que ya se unió. Ok, vamos a autorizarlo. Doctor Fernando, al parecer hubo una situación con la conexión. Me dice si... Perdón, ya, ok. culpa mía. Ok, Perdón. ¿Podemos continuar? Sí, Si me dan claro, el puedes ok. compartir. Si estabas puedes hablando de compartir. BlackRock, sí, de la compañía, sí. Perdón, les pido disculpas. Yo creo que fue algo que yo hice, no necesariamente fue mi conexión. Así que si podemos continuar, les pido 1000 disculpas. Les decía que la tecnología plantea ahora un elemento muy desafiante por el poder que plantea la tecnología, por el manejo de poder. Imagínense que la tecnología pudo hacer que hoy una gran cantidad de seres humanos pueda cumplir un sueño que hemos tenido por miles de años, volar. Esa es la tecnología, ¿no? Hoy es normal que seres humanos estén encerrados por unas horas en un tubo de aluminio que viaja a 10 kilómetros de altura y a 1000 kilómetros por hora y estén durmiendo ahí adentro. Bueno, esa es la tecnología. Así que este planteamiento no es nuevo. La tecnología existe desde que existe prácticamente el ser humano. Solamente que cada vez es más sofisticada, cada vez es más potente, porque finalmente la tecnología nunca va a dejar de ser una herramienta. Pero lo que plantea hoy cierta parte de la tecnología automatiza tanto ya esa herramienta que prácticamente se ha hecho autónoma, y eso es lo que hoy preocupa a mucha gente. Por ejemplo, nosotros decimos que la tecnología es poder porque la tecnología genera datos, en primer lugar. Esos datos sirven para generar información. La tecnología puede controlar un sueño, por supuesto, del poder. La tecnología seduce, la tecnología maneja masas, la tecnología conduce la opinión de las masas, la tecnología predice, y eso es lo que precisamente hizo BlackRock. Por eso usó inteligencia artificial en los primeros años sin compartir esta tecnología con el resto, porque lo que hacían era predecir el comportamiento de los mercados. La tecnología también construye soluciones a problemas prácticos. La tecnología es un elemento que, por supuesto, plantea enormes desafíos, ¿verdad? Y finalmente construye recursos, o sea, genera muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y eso hace que la tecnología entre en una espiral de poder, donde cuanto más tecnología, más recursos, cuanto más recursos, más tecnología, y se genera como un tornado de poder, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos que entender que hay ahora un nuevo actor. En realidad no es tan nuevo, pero sí es nuevo en la consideración de la gente. Esta foto es muy reveladora.
parece que no es reveladora, pero lo es. No es reveladora en torno a qué es lo que les estoy mostrando, pero sí es reveladora en torno a una característica que viene de la biología, que es el ocultamiento, ¿no? Eso que les estoy mostrando, ahí hay una serpiente, ¿no? Y así funcionan las ideologías. Las ideologías son herramientas políticas creadas desde centros de poder. En realidad se crean fuera de los centros de poder, pero el poder utiliza las ideologías como herramienta política. Entonces, el filósofo, no hay que culpar necesariamente al filósofo de muchas de las ideas que se han generado, porque es el producto de sus libres razonamientos. Sin embargo, esas ideas de ciertos filósofos han tenido una utilidad práctica para geoestrategas, para ideólogos que son contratados por ellos. No, hay que diferenciar entre un ideólogo y un filósofo, ¿no? El ideólogo es el que toma la idea y construye un relato a partir de esa idea. Una idea que tiene potencial político. Cuando hablamos de política, hay que entender que la política es la búsqueda del poder. Entonces, si hay ideas que me pueden llevar al poder, pues serán utilizadas, ¿no? Eso ya lo sabemos de antaño, ¿verdad? No siempre hemos caído en la cuenta de que es así, pero desde que el hombre empezó a navegar, empezó a viajar, la geopolítica ya existe, ¿no? Y hoy, por ejemplo, Cartagena es un buen ejemplo, ¿no? De la geopolítica, porque Cartagena era quizás el puerto más importante de todo el Imperio Español, incluidos los de México, hoy está asolada por turistas, pero en una época fue asolada por piratas, que eran un esquema geopolítico. Los piratas no eran una casualidad, era el Imperio Británico actuando por motivos geopolíticos, o sea, búsqueda de poder, al Imperio Español, que en ese momento era el hegemónico, ¿no? Entonces, eso sucede. Hay que entender, hay que abandonar la inocencia de no conocer lo que es la geopolítica. La geopolítica existe, no existe la palabra moral en ella, nunca existió, y hay atrocidades que podemos traer a colación. Si por ahí alguien en las preguntas quiere abundar más en este tema, no hay ningún problema. Lo cierto es que esa geopolítica, lo triste, ¿no?, es que si uno no forma parte de la lista de invitados, entonces está en el menú. Esa es la realidad. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un nuevo actor, las ideologías, que básicamente son ideas que han sido conformadas con un objetivo político y que no responden a la realidad objetiva, sí responden a una causa política. Producir un efecto en la población que cree esas ideas y son muy atractivas además, y por cierto están muy bien financiadas, ¿no es cierto? Entonces las ideologías son herramientas políticas, no se presentan como tal. Cuando se habla de ideología de género, por supuesto el equipo contrario jamás va a admitir que es una ideología. Entonces hablan de perspectiva, pero realmente es una ideología porque ha sido diseñada para tal efecto, ¿verdad? Lo que hay que abandonar también es la idea de que las ideologías son las de siempre. No son las de siempre. Hay nuevas ideologías y muy penetrantes y muy dañinas también. Ahora, ¿de qué hablamos cuando decimos que puede haber una tormenta perfecta? Puede haber una tormenta perfecta en la asociación de la tecnología y la ideología. Ahí tienen a un lado un chiste, ¿no es cierto? Lo cierto es que esto no es un chiste, es una realidad. Es una realidad que tenemos que tener en cuenta. Y hay nuevas ideologías, ¿no? El migracionismo, el indigenismo, el malthusianismo, que no es nuevo. Nos referimos a las ideas de Tomás Malthus, ¿no? De la sobrepoblación del planeta por el ser humano. El ecologismo, que no hay que confundir con la ecología. La diferencia que hay entre ecologismo e ecología es la misma que hay entre astronomía y astrología, ¿no? El astrónomo mira los planetas y los cuerpos celestes. El astrólogo mira las cartas, ¿no? O sea, estamos hablando de una situación completamente distinta, pero que la gente no diferencia, porque la gente está en lo suyo. Y eso es lo que preocupa realmente. Por eso decíamos que tenemos que formarnos, porque la verdad nos hará libres. Y si no conocemos la verdad, no podemos ser libres. Por eso es que
es tan importante conocer más profundamente estas cosas, ¿no? No podemos diferenciar un discurso científico de un discurso político, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. El ecologismo, el laicismo, que es una ideología que fue hecha para sacar al cristianismo de la cultura, el feminismo, la teoría crítica de la raza en particular, la teoría queer, la teoría de género, el postmarxismo como tal, el transhumanismo últimamente, una ideología muy, muy preocupante, porque ya está tocando elementos que tienen que ver con la dignidad humana y con su propia naturaleza, con su propio diseño natural. Algo que hay que proteger a toda costa. Entonces, lo que decíamos, cuando la tecnología se muestra, aparece, cuando aparece una nueva tecnología sobre todo, esta es la ecuación que se repite una y otra vez. Los datos generan, los datos analizados generan información, y la información ya es poder. Los datos no son poder si no han pasado por el análisis, porque esa información me permite ganar tres cosas, casi de manera inmediata: dinero, poder y control. Y hay una relación directa entre las tres cosas, porque cuanto más dinero, más poder; cuanto más poder, más control; cuanto más control, más poder; cuanto más poder, más dinero. Y hay por eso hablamos de una tormenta perfecta, ¿no? Una tormenta perfecta en términos medioambientales es cuando un aire frío y seco se encuentra con un aire caliente y húmedo. Ustedes saben ya lo que pasa, ¿no es cierto? Creo que Colombia no está en las naciones con más tornados, pero se genera una tormenta perfecta. Y eso es lo que está en este momento preocupando respecto a la tecnología. A mí al menos, ¿no? Y hay una transferencia de poder, porque la tecnología arranca poder a las personas. Parece que da poder, pero finalmente les arranca poder. Les doy un ejemplo. Hace pocos años, cuando irrumpió el GPS, yo probablemente habré sido uno de los primeros que tuvo un aparato de GPS. Y yo recuerdo que hasta ese momento yo era muy capaz de llegar a cualquier lugar sin necesidad de un GPS. Hoy he perdido esa habilidad. Hoy ya no puedo salir ni siquiera dentro de mi país, ni siquiera dentro de mi ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? He perdido habilidades en función de la aparición de una tecnología. Parece que soy más poderoso, pero en términos reales soy menos poderoso, porque primero hay un negocio detrás, y yo estoy participando de esa cadena de negocios sin entenderlo muy bien. Segundo, porque pierdo habilidades. Hoy una pantalla de celular no sé cómo le dicen en Colombia, creo que igual que aquí, de teléfono móvil, una pantalla de una tablet produce daño cerebral en niños por debajo de los 3 años. Entonces, ese daño cerebral me refiero a su capacidad de observar objetos en 3 dimensiones, por ejemplo, porque el cerebro está siendo estimulado y el potencial del niño es extraordinario siempre y cuando el estímulo sea el correcto, y una pantalla no es el estímulo correcto. Entonces, hoy son hechos bien comprobados, pero que no figuran parte de la consideración de los seres humanos. Entonces, hay una transferencia de poder, vamos perdiendo habilidades, vamos perdiendo conciencia, y ese poder no se queda en la nada. Ese poder es transferido a los estados nacionales a través de leyes. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Los padres han perdido gran parte de las decisiones educativas sobre sus hijos. ¿Y a quién le han transferido ese poder? Pues a los estados nacionales. Pero a su vez, los estados nacionales, con la ayuda de las ONG, están transfiriendo nuevamente ese poder hacia los organismos multilaterales. Y los organismos multilaterales ni siquiera son el final de la cadena alimenticia, por así decirlo. Ustedes me entienden. Entonces son asuntos que considerar. Lo que les voy a mostrar ahora tiene mucho impacto cuando entendemos lo que significa la psicología humana. Les voy a mostrar un video de lo que hace hoy la inteligencia artificial con los niños. En un periodo muy sensible, ya les muestro un gráfico enseguida, en un periodo muy sensible, los niños pueden ser fácilmente confundidos, y la inteligencia artificial está provocando daño a ese nivel, en ese momento.
Y lamentablemente la inconsciencia de las personas no permite proteger a los niños. Por eso es tan importante conocer. Fíjense, el video, les voy a mostrar dos videos. Uno de ellos es una madre que le muestra a su hijo cómo se vería esa persona, ese niño, siendo mujer. Algo que a esa edad le plantea una disyuntiva demasiado tentadora, ya que ser niño a esa edad no es fácil, ser varón no es fácil. El varón, nosotros estamos compitiendo todo el tiempo y ya lo hacemos desde los años tempranos. Entonces, por eso es que es tan importante no dar una alternativa que escapa de la realidad, porque esa realidad puede ser fácilmente modificable. Fíjense la cara de fascinación que tiene el niño cuando se ve como mujer. Probablemente este es el último día que él se vio como varón. Así de grave es eso, ¿no? Entonces estamos viendo un ataque a la indemnidad de los niños a través del uso de tecnologías. Al segundo, aparentemente no le gusta demasiado la idea. Probablemente él ya en esa competencia masculina ya se ve fuerte. Algo que casi nunca sucede, ¿no es cierto? ¿No? En un grado de la edad de este niño, casi todos, hay un liderazgo y casi todos siempre están en esa disyuntiva, en ese crossroad, ¿no es cierto? De ser o no ser. ¿Y por qué decimos que la tecnología se está usando para sacar poder? Porque fíjense, la ideología nos hace más débiles porque nos aleja de la realidad. La falta de privacidad también nos hace más débiles. La falta los medios, las redes sociales nos hacen también más débiles porque están sacando tiempo, planteando paradigmas falsos, y hay miles de razones para decir que las redes sociales nos están haciendo no más fuertes, sino más débiles. Estamos hablando de los talentos, de las capacidades, de la capacidad de autodominarse, de la capacidad de disciplinarse, de la capacidad de hacer lo correcto. Entonces nos están planteando tecnología que nos hace más débiles. También hay aplicaciones como las que le acabo de mostrar, y en especial la pornografía, que está siendo usada también como una herramienta geopolítica. Acá me olvidé de poner las drogas, pero es exactamente la misma situación. La droga también es un arma, ha sido siempre un arma geopolítica, desde el Imperio Británico comerciando con la China ya en el siglo XVIII y XIX, donde cuando la India era colonia, la India y Pakistán eran el mismo país, y por supuesto ustedes saben que en Pakistán crecen las poppy flowers, o sea, la flor de la cual se saca la morfina. Y la morfina, bueno, se saca la morfina, pero en realidad lo que sale primero es el opio. Entonces el opio fue usado como herramienta geopolítica introducida a China por los británicos para generar adictos en China, y luego cuando el número de adictos ya llegó a 2 millones, ahí los chinos se percataron de la intención geopolítica y eso generó 2 guerras en el siglo XIX, imagínense. Entonces la droga no es nueva como elemento geopolítico, de hecho es bastante vieja, pero hoy se está usando. Otra cosa que preocupa es que ustedes dicen, pero ¿dónde está la verdad? Y bueno, nosotros los cristianos podemos contestar esa pregunta. Yo sé que quizás hay algunos que no lo son en este grupo. Sin embargo, tienen que saber que todas las universidades, por lo menos las más conocidas, han sido, y estamos hablando de las más antiguas, y estamos hablando de las que están rankeadas hoy en los primeros lugares. Todas han sido cristianas, todas han sido creadas por cristianos en su búsqueda de la verdad, de los detalles de la verdad. Por ejemplo, la verdad en el diseño natural, la verdad en la medicina, la verdad en la tecnología. Fíjense, este es el escudo de la Universidad de Harvard. Dice claramente ahí Cristo e Iglesia. Y tiene 3 Biblias. Ya bastante tiempo atrás, hacia 1692, el board de la universidad sacó lo de Cristo e Iglesia, probablemente con la intención de hacerse más universal, porque eso es lo que dice la palabra universidad. Sin embargo, a partir de ahí viene una separación del cristianismo de la cultura, no solo de las universidades, y eso está pasando hoy, y hoy se ve, y hoy es un gran problema.
Fíjense, estas 8 universidades que se conocen como la Liga Ivy, de Ivy League, juntas tienen 245 premios Nobel. Y sin embargo, todas han sido cristianas y todas ya no lo son. Eso es un ejemplo del laicismo en el cual hemos caído a causa de esa intención. Claro, es muy difícil determinar las intenciones, los momentos, pero uno en perspectiva, muchos años después puede entender lo que está pasando y sobre todo cuando se mira la realidad en detalle. Una cosa que preocupa también ahora, y eso ya existía cuando yo hacía biología molecular hace 30 años, ya existía una tecnología de editar el ADN. De hecho, yo lo he hecho, solamente que era ADN bacteriano. O sea, el ser humano tiene la capacidad de editar su propio diseño natural. ¿Y para qué va a servir eso? Bueno, ustedes saben que la geopolítica no respeta espacios últimamente, porque uno de sus filósofos dijo alguna vez, lo personal es político, ¿no? Una gran feminista dijo alguna vez, lo personal es político. Y claro, lo personal incluye no solamente los espacios personales, incluye el propio cuerpo. Es por eso que hoy en Argentina, el gobierno argentino, aunque ustedes no lo crean, Argentina está aquí a 3 kilómetros, por cierto, ¿no? Uno cruza el río Paraguay. Asunción es la única capital de frontera del mundo. Y eso no es una casualidad, es porque hemos tenido una guerra con Argentina, Brasil y Uruguay en el siglo XIX y nos han despojado de gran parte de nuestro territorio. Entonces Asunción quedó a 3 kilómetros de Argentina. Y les decía que en Argentina la situación está complicada en términos de las ideologías. El gobierno argentino ha decidido, y ellos lo califican como un gran avance, que van a cubrir todos los gastos de las mujeres trans que menstruan, o de los hombres trans que menstruan, ¿verdad? Ya sea que objetivamente menstruen o no. También va a cubrir, y esto es lo que asusta, ¿no? Van a cubrir, voy a tratar de decirlo de la manera más elegante, van a cubrir la compra y la utilización de juguetes sexuales, y además van a proveer los lubricantes y las pilas, o sea que hoy el dinero de los contribuyentes argentinos se está usando para comprar pilas para juguetes sexuales. Eso lo anunció hace 2 meses la propia ministra de la Mujer en Argentina. Entonces, las ideologías no respetan espacios. Y hoy vemos, y yo sé que hay mucha gente que tiene dudas, y tiene dudas razonables, sobre la efectividad de las vacunas, sobre el origen del COVID. Realmente la geopolítica no nos puede sorprender, porque ya ha llegado también a nivel molecular. Entonces, ¿cuál era la propuesta que salió de esa reunión tan importante en Guadalajara en estos términos, ¿no? En qué es lo que se debería hacer a este nivel? Y bueno, en primer lugar, redactar y promover leyes que aseguren la privacidad de los seres humanos, su dignidad, en los espacios personales, familiares, empresariales y eclesiásticos también, porque en la iglesia es un espacio donde los cristianos o de cualquier otra religión deberían tener la capacidad de manifestar cuál es su fe, cuáles son las características de esa fe, qué se considera algo bueno o malo. A ese nivel está la preocupación, ¿no? Hay países donde eso ya no se puede decir. Legislar hacia la transparencia en el uso de datos a partir de la tecnología, generar una cultura de respeto hacia el uso ético de la tecnología, en todos los ámbitos de interacción humana, no solamente en lo obvio, ¿no es cierto? Asegurar el comercio electrónico en el mercado de las criptomonedas. ¿Por qué? No es que precisamente que las criptomonedas sean un espacio de libertad, pero sí el comercio libre es un espacio de libertad. Eso le pasó al Paraguay ya en el siglo XVI. Paraguay es uno de los países donde se comerció libremente siempre y nunca ha habido trabas al comercio. Incluso se comerciaba entre indígenas y españoles ya en el siglo XVI. En el siglo XVI, mejor dicho. Utilizar la tecnología para promover el desarrollo humano integral con pleno respeto a su diseño natural y a su potencial biológico. Fíjense esto, yo no sé si vale la pena poner el audio, pero se los voy a contar. Este señor se
se llama Matthew Liao, es el director de bioética de NYU, o sea, Universidad de Nueva York, la más prestigiosa de Nueva York. Hay dos, Columbia y NYU, ¿no es cierto? En Nueva York. ¿Y qué está planteando él? Él está planteando, el director de bioética, fíjense, no es cualquier persona, está planteando que la tecnología debería ser usada a favor de la solución de problemas prácticos, como por ejemplo el calentamiento global. Y claro, en ese punto no vemos ningún problema, salvo que también en ese tema ambientalista hay medias verdades, ¿no es cierto? Pero además plantea dos elementos claros, ¿no? Primero, dos acciones concretas que él está sugiriendo. Primero, editar al ser humano en su genoma para que la carne bovina sea rechazada por el sistema inmunitario. Ojo. O sea, ¿qué hay detrás? Bueno, detrás hay un gran negocio también, ¿no es cierto? O sea, en realidad es quedarse con un gran negocio. A Paraguay le afecta esto directamente porque Paraguay es un país ganadero. Y lo segundo que propone, y eso hasta casi me gustó, propone de que se edite al ser humano para que el ser humano tenga una talla más baja. ¿Sí? O sea, que se limite el crecimiento. James se ríe porque me conoce, ¿verdad? Bueno, cuando Sara dijo que yo era un hombre de gran talla, creo que no se refería al fémur o al peroné, ¿no es cierto? Bueno, igual lo tomo como un cumplido. Realmente de lo único que me puedo ufanar es de haberle convencido a mi esposa que se case conmigo, ¿verdad? En fin, a mí me gustó la propuesta de Matthew Liao. En realidad no me gustó para nada, porque el diseño natural del ser humano debe ser una de las cosas más importantes que debe ser protegida, ¿no es cierto? A costa de que yo siga siendo un inspector de zócalos. Fíjense la hipocresía que hay detrás del discurso de las ideologías. El acetato de leuprorelina es una sustancia que se usa para bloquear la producción de testosterona. Es útil en algunos casos, como en casos avanzados de cáncer de próstata, donde ya no nos importan los efectos secundarios. Es útil para algunos gobiernos, no más de 10, donde se usa esta sustancia como un castrador químico. O sea, la persona que consume o a la que es administrada ya nunca más será un ofensor sexual. ¿Por qué? Porque va a cambiar toda su fisonomía, toda su anatomía, al menos en lo que respecta a su conducta, va a cambiar radicalmente. Parece algo bueno, pero en realidad es terrible. Imagínense lo terrible que es que esos 10 gobiernos no permiten, salvo uno, Nigeria, no permiten que esta droga sea usada sin el consentimiento de los ofensores sexuales. O sea, cada uno de estos recibió el acetato de leuprorelina, pero solamente bajo su consentimiento. ¿Y por qué entraron en ese consentimiento? Porque se redujeron las penas. Si iban a estar, qué sé yo, 30 años presos, se les ofreció salir a los 25. Entonces, por esos 5 años dijeron sí, ¿no? Pero fíjense la hipocresía, que esta es la misma droga que se usa para bloquear la adolescencia en los niños, bajo las premisas de la ideología de género. Es tremendo, es la misma, no hay ninguna diferencia, es la misma. Y eso es grave. Esto ¿por qué es grave? Porque, fíjense, yo creo, estoy convencido de que en cada acción geopolítica, en cada acción ideológica, siempre hay una ingeniería detrás. Hay una ingeniería, hay una inteligencia para el mal, ¿no es cierto? Y lamentablemente, cuando la razón falla, el diablo ayuda, decía Fyodor Dostoyevsky. Entonces, tenemos que usar la razón y comprender estos fenómenos. Fíjense, aquí esta es una curva, en celeste y en verde, están los niveles del varón y de la mujer, la concentración en sangre
de la testosterona. Fíjense que son niveles bastante variables. En el hombre va de 2,5 a 9,5 nanogramos por cada mililitro de sangre. En la mujer va de 0,10 a 0,90. Podemos decir que un varón tiene hasta 12 veces más testosterona que una mujer. También podemos decir que a lo largo de la vida, ese es el gráfico que está al costado, se puede ver perfectamente que en la etapa intrauterina hay un aumento hacia la tercera, cuarta, quinta semana. Justo al empezar el segundo trimestre se ve un pico de testosterona que hace que el feto desarrolle todas las características cerebrales, óseas, musculares, de todo lo que va a ser un varón. En el varón todo es distinto a la mujer, hasta los huesos, hasta la forma del cráneo. Ustedes me muestran un cráneo femenino, yo se los voy a decir es femenino o es masculino. O sea, hasta la clavícula, no solo la cadera, que es lo obvio, ¿verdad? Entonces, esos cambios ocurren ya en la etapa intrauterina. Pero luego, fíjense, cuando en el momento del nacimiento, alrededor del año más o menos, hay un pico nuevamente de testosterona y luego hay un descenso que nos dice exactamente en qué etapa puede venir la confusión de género. Y es precisamente en este momento donde la ideología ataca, ¿no? Como una presa con su víctima. Es ahí donde la ideología ataca la creencia del niño y de la niña, ¿no? Y cuando se le miente, alejándole de la realidad objetiva. Claro, hasta los 10, 11, 12 años, no hay un pico de testosterona que sí se manifiesta claramente a los 14, 15 años en el varón. En la mujer es un poquito más o menos parecido. Y luego hay un descenso que viene a partir de los 30, a partir de los 40, mejor dicho, viene un descenso leve, ¿no? Y prolongado hasta el final, ¿no es cierto? Y eso, ese pico que se da en la adolescencia, es el pico que, por supuesto, la biología utiliza para la preservación de la especie. Lo que nosotros somos, una especie en la Tierra, no cualquier especie, por cierto, es la única que crea tecnología, es la única que crea ideas sofisticadas, es la única que se comunica a este nivel, es la única que crea ciudades, y por supuesto nosotros creemos que tenemos un espíritu además, ¿no es cierto? No solamente un alma. Pero la biología de los animales nos enseña mucho sobre nuestra propia biología. Y ahí es donde se produce lo que se llama en biología la diferenciación sexual. Es ahí donde la especie se asegura su existencia. En la atracción no social, no generada por la cultura, sino por la propia conformación biológica molecular. Y eso se está utilizando ahora. Fíjense el absurdo del género, ¿no? El relator de Naciones Unidas, en su lista de 112 géneros, incluye, por ejemplo, con su género, un género que uno sabe lo que no es, pero no sabe lo que sí es. El género permanece oculto para la propia persona, o el heliogénero, género cálido y ardiente, o el perigénero, un género que se identifica como un género, pero no como un género, o el verangénero, un género que cambia al momento de ser identificado. O sea, es entrar en el absurdo de la identidad del ser humano para escapar del dimorfismo sexual que mantiene la especie, ¿no es cierto? Que asegura la existencia de las nuevas generaciones. O el hidrogénero, un género que comparte características con el agua. Esto puede ser bueno cuando uno quiere ser transparente, ¿verdad, James? O el género vacío, que es un género que, esto me hace acordar de algunos alumnos de la universidad, género que se describe, sobre todo cuando hay exámenes en la universidad, un género que se describe como su nombre lo dice, como un género vacío, que cuando es consultado por su género, solo tiene un espacio blanco en su mente. En fin. O el amicagénero, es un género que cambia según el amigo con que uno se encuentre, ¿no es cierto? O sea, la identidad de la persona depende de con quién uno se encuentre. Yo creo, señores, señoras, que hay probablemente, esto lo hago con un poco de humor, ¿verdad?
Hay bombas de chocolate, bombas de crema, por lo menos en mi país existen, no sé si en Colombia existen las bombas de chocolate, las bombas de crema, las bombas de agua, las bombas de vacío, de neutrones, nucleares, atómicas, pero también las ideológicas. Y las últimas son las peores, porque matan el alma de manera silenciosa. Y lo hacen de manera completamente silenciosa. Una cosa que preocupa también es la salud. Aquí nos planteamos algunas preguntas cuando nos encontramos en Guadalajara. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de la Big Pharma? ¿Cómo es posible que tan pocas compañías tengan todo el mercado de las grandes farmacéuticas? ¿Cómo es posible que hoy la mutilación de niños no forme parte de las políticas públicas de la Organización Mundial de la Salud a través de UNICEF? ¿Cómo es posible que el artículo 18 de la Organización Mundial de la Salud le confiera tanto poder a la Organización Mundial de la Salud? ¿Cómo es posible de que el dinero de la organización venga de fuentes privadas? ¿Qué injerencia tienen esas fuentes privadas en las decisiones que toma? Les recuerdo que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, tiene la potestad de generar los protocolos médicos. Y esos protocolos médicos son indicativos y en algunos casos son obligatorios. O sea, un médico está compelido por la propia Organización Mundial de la Salud a realizar ese protocolo y no el que él crea. Y eso ya se vio en la pandemia. O sea, hay mucho que discutir respecto a la participación de estas organizaciones, a todo lo que involucra el poder que se le está dando a una sola organización. Fíjense las ganancias, ¿no? Las ganancias de estas compañías son extraordinariamente altas. Esto es periodo pre-pandemia versus post-pandemia. Algunas directamente han ganado, como Moderna o Biotech, han ganado extraordinariamente en relación a sus ingresos anteriores, ¿no? Algunos como Pfizer la han duplicado también. Entonces, fíjense, la industria farmacéutica produce tanta ganancia como los bancos en este momento, ¿verdad? Y más que incluso la industria del petróleo o la industria del entretenimiento. O sea, estamos hablando de muchísimo dinero. Y como decía aquel gran poeta irónico, escritor genial español, poderoso caballero es don dinero, ¿no? O sea, donde está el dinero siempre habrá un problema, sobre todo cuando hay una acumulación de capitales, ¿verdad? Fíjense lo que gastan en R&D, vendría a ser como investigación y desarrollo, ¿no? Y lo que gastan en investigación y desarrollo respecto a las ganancias, ¿no? Y bueno, nunca tenemos que abandonar el humor. Esa es una propuesta concreta, ¿verdad? Yo también me sentía atrapado en el cuerpo de una mujer hasta el día que nací, ¿verdad? En mi caso, James fue un parto bastante corto, ¿no? Y mi mamá se dio cuenta que yo entré a la adolescencia simplemente por el cambio de humor. No por el estirón. A mí nunca me dolieron los huesos, por ejemplo, del cartílago de crecimiento que está debajo de la rodilla. Yo no sé lo que es eso, ¿no? En fin. Fíjense cuáles son las premisas fundamentales de la teoría de género y el absurdo en que incurren y la gente no presta atención a esto. Aquellos que creen que la teoría de género es simplemente respecto al sexo, permítanme decirles que están profundamente equivocados. La teoría de género es una nueva concepción del ser humano. El ser humano ya no está compelido, no está obligado a aceptar la realidad biológica. ¿Por qué? Porque recuerden el posmodernismo. La teoría de género es profundamente posmoderna. Dicen ellos también que en materia de sexualidad nada es natural, nada es biológico, todo es cultural. Otro absurdo más grande.
También dice que no nacemos como varones o mujeres, sino que se nos impone esa idea, ¿no? Que el ginecólogo en el ejercicio de su poder, del biopoder que hablaba Foucault, nos decía, este niño es varón. Y que la simple existencia de un pene o una vagina no significa absolutamente nada. Como dice una conocida o conocido, la verdad que no sé últimamente, filósofo colombiano que se llama Paul Preciado, que quizá ustedes conozcan, ¿no? Que fíjense, decía ella o él, en el absurdo de creer que el pene es un órgano masculino. O sea, él considera que es un absurdo considerar al pene como un órgano masculino. Y así, hay muchas premisas, todas son irracionales, pero todas cargan una intención política. Lo masculino y femenino es cambiable y cambiante. En materia de sexualidad no se puede hablar de lo bueno y lo malo. Fíjense, si en materia de sexualidad no se puede hablar de lo bueno y lo malo, entonces todo está permitido, incluso la pedofilia. No solamente la necrofilia o la zoofilia. O sea, fíjense lo que es esto, ¿no? Género es un constructo social, impuesto y perpetuado culturalmente. La construcción de la sexualidad es cultural, no biológica, no se nace mujer ni varón, todas estas características son arbitrariamente asignadas, el sexo está completamente disociado del género. Los hombres tienen comportamientos masculinos porque se les enseña a comportarse de ese modo. O sea, el hecho de que el cuerpo del varón sea diferente no significa nada, porque según ellos, su psicología está completamente disociada de su biología. Eso en biología es estulticia pura, es tontería, no le podemos llamar tontería porque la palabra tontería es demasiado suave. Es absurdo, ¿no? Las mujeres tienen comportamiento femenino porque, etcétera, etcétera. A ver, todo esto que ustedes probablemente ya conocen. Y, o sea, mi punto es, la teoría de género aleja al ser humano de la realidad. Por eso es que en la teoría de género no solamente está el alejamiento de la realidad biológica sexual, sino está el alejamiento de toda la realidad, ¿no? Por eso una persona que se autopercibe planta es planta, o se autopercibe gato, como está sucediendo en Canadá. Cada vez hay más casos de chicos que se autoperciben gatos porque está haciendo una moda, tal es así que los colegios están poniendo areneros en los grados, y si un maestro le dice a un chico que conteste una pregunta, el niño perfectamente puede decir miau y no se le puede regañar ni poner una mala nota. Qué interesante, ¿no? Y claro, ellos tienen 3 observaciones, hay división entre ellos mismos, pero todos están completamente equivocados, ¿no? Aquí está lo que les decía. Y no. No creo que haya células que son masculinas o femeninas, puesto que lo masculino y lo femenino son conceptos del biopoder. Pero fíjense, esto es lo que yo he hecho gran parte de mi vida, identificar estas células y contarlas y saber el motivo por el cual se han generado, qué indicativo de una patología puede estar manifestando. Y aquí les muestro una célula femenina. ¿Cómo sabemos que esta es un glóbulo blanco femenino? Es un tipo de glóbulo blanco, se llama neutrófilo, combate directamente a los virus y las bacterias que se introducen sin permiso. Se le conoce también como el natural killer, o el NK, o el asesino natural, porque no diferencia entre tipo de virus o tipo de bacteria. Cualquier bacteria que entre ahí será asesinada. Es más, hay videos que les convido a ver en internet, donde se ve a esta célula literalmente perseguir, como si fuese un policía, a un virus hasta que lo puede destruir. Es algo maravilloso. Y sabemos que es femenina por este detalle, porque ahí hay algo que se llama corpúsculo de Barr, y es el cromosoma X que no usa la mujer, que está desactivado. O sea, existe la célula femenina. Es más, todas las células de una mujer son femeninas, porque carecen de cromosoma Y. Así que es una estulticia. Y fíjense cómo las hormonas pueden disfrazar esto. Esta es la misma persona.
Cuesta saber si es mujer o es varón, pero les cuento que es varón. Esta es la misma persona. Esta persona es una mujer. Pueden ver ahí el antes y el después. Las hormonas pueden bloquear otras hormonas y pueden también disfrazar la realidad. Pero esta gente, los ideólogos, van más allá y quieren no solamente disfrazar la realidad hormonalmente, sino que además quirúrgicamente. Estos son los procedimientos para pasar a ser un varón. En realidad, para pasar a ser una mujer. Pensé que les traje lo del varón. Pero ya que está aquí, se los muestro, ¿no? Para ser, entre comillas, una mujer, hay que hacer una orquidectomía, que es cortar los testículos, una penectomía, que es cortar el pene, una vaginoplastia, que es fabricar algo parecido a una vagina, que no funciona y que tiene que mantener hay que dejar puesto un dildo gran cantidad de horas al día, porque si no se cierra. Una locura. Hay que hacer una vulvoplastia, una clitoroplastia, una cirugía facial, una cirugía de trasplante de pelo. Y realmente son cirugías plenamente, absolutamente cosméticas que no sirven para nada. Y una cosa que se hace cada vez más es fabricar el pene o el pseudopene, porque tampoco funciona, en mujeres, utilizando el brazo o el muslo de la mujer. Del brazo o del muslo, generalmente se hace en el brazo, el cirujano plástico retira un músculo en particular que le sirve para ese propósito y además retira también vasos sanguíneos que le servirán para nutrir ese tejido que va a simular ser un pene. Esto es lo que se hace en cirugía para pasar de ser mujer a, entre comillas, varón. Y el brazo queda de por vida completamente, ¿cómo decirlo? Las ideologías dejan evidencias físicas, por así decirlo, ¿no? Ven lo que esto significa. Hay fotos muy fuertes, pero yo preferiría no mostrarlas, ¿no? Lo que está pasando realmente es que están castrando generaciones enteras, ¿no? Esa es la verdad. ¿Y de dónde salen las ideas? Por eso es que siempre tenemos que recurrir a la filosofía. Porque las ideas, les repito, que son utilizadas por los geoestrategas, por los ideólogos, vienen de la filosofía, pero luego son utilizadas con fines políticos. Y de ahí pasan a las universidades, y de las universidades salen los expertos, y los expertos forman alumnos, y los alumnos forman más alumnos, y los expertos van y se constituyen como directores de ONGs, y van introduciendo esas ideas en el propio Estado. Entonces yo les animo a no rechazar la palabra filosofía, sino les animo a comprender estos fenómenos muy profundamente. Esto está bien registrado en los libros, Fíjense, nos quedan 5 minutos. Fíjense lo que se hace con las ideologías. Yo no sé si ustedes entienden que dentro de la biología existen variaciones, ¿no? Y esas variaciones a veces no corresponden son variaciones del diseño, pero también existen patologías dentro del diseño. ¿Se entiende la diferencia? Yo en mi caso soy una persona de talla baja, pero no soy un acondroplásico. ¿Se entiende la diferencia, no? Lo mío es una variación del diseño, una acondroplasia, o sea, el enanismo es una situación patológica, ¿no? Entonces, pero las ideologías no respetan eso. Las ideologías van directamente a las patologías, si es posible, ¿no? Este chico, por ejemplo, David, tuvo algo que en castellano es mucho más fácil que en inglés. Se llama apoptemnofilia, es una enfermedad mental. Y él sumergió su pierna durante horas para que su tejido muera, para que se le pueda cortar la pierna, algo que él viene exigiendo hace años a su familia, porque él nació en un cuerpo equivocado. Él es una persona sin piernas, el único problema es que nació en un cuerpo con piernas. Eso es lo que él cree, ¿no es cierto? Entonces, estas enfermedades de autopercepción no diría que son comunes, pero están pasando a ser comunes porque se están usando como herramienta política para que las personas que no tienen la patología puedan desarrollarla, ¿no? Y la disforia de género es un ejemplo.
El hospital más importante quizás en España en términos de psiquiatría, bueno, en realidad en todas las especialidades médicas, se llama Gregorio Marañón. Y conozco al director, está ahí hace 23 años, y él me dijo, en 3 años, a ver, en 20 años, los 20 primeros años, vi 4 casos de disforia de género, pero en los últimos 3, ese número subió a 400. Ese es un ejemplo de lo que producen las ideologías, ¿no? Y hay muchísimos problemas de autopercepción, como el síndrome de Cotard, donde la persona piensa que está muerta y no hay forma de hacerle entender que no está muerta, o la anorexia nervosa, que muchos conocen, es la enfermedad mental que más muertes causa, porque la persona se niega a comer porque se ve gorda, ¿no? O la enfermedad el origen puede ser un abuso también, ¿no? Pero finalmente lo que piensa esa persona es que está gorda. El delirio cristal, que es una enfermedad que la persona piensa de que está hecha de vidrio, por lo tanto, si va a salir de su casa, sale bien protegida entre frazadas. Hubo reyes que tuvieron esta condición. Tchaikovsky, el gran músico, tenía esta condición. O el síndrome de Ekbom, el BBID que ya vimos, la disforia de género, en fin, son enfermedades que tienen que ver con la autopercepción. Lo que les decía de la ministra de la Mujer de Argentina. Según el arte. En fin, ¿y cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que estamos viendo de que hay que hacer? Nos quedan 2 minutos. Nosotros estamos viendo que las propuestas tienen que incluir todas estas cosas. En primer lugar, estamos hablando ahora del tema salud, ya lo hicimos con tecnología. En primer lugar, hay que modificar la Carta Fundacional de la Organización Mundial de la Salud para preservar, en primer lugar, la soberanía de las naciones. Si existe la democracia, si la vamos a valorar, la democracia es completamente incompatible con un gobierno global, porque es imposible tener una democracia en un gobierno global. ¿Por qué? Porque la democracia es, en primer lugar, representación. ¿Y cómo vamos a hacer para estar representados? ¿A quién va a responder esa persona? ¿A sus votantes en la China o a sus votantes en Colombia? Entonces la democracia es incompatible con el gobierno global. Por eso decimos que el diseño de Dios son las naciones. Segundo, hay que tener hay que construir protocolos médicos basados en la evidencia científica y no en las ideologías. Y que hayan sido probados suficientemente con los métodos tradicionales, que para eso existen, ¿no? Segundo, hay que escribir leyes. Tercero, que hay que escribir leyes que nos lleven a elegir, aceptar o rechazar los tratamientos médicos. O sea, que nosotros seamos soberanos como individuos para que podamos aceptar, rechazar o elegir tratamientos médicos según nuestra libertad de elección, ¿no? Y ninguno de esos tratamientos debería ser obligatorio, incluso ante el riesgo de una pandemia. Y por último, promover el respeto del diseño natural del ser humano y su identidad biológica, y ahí incluye, por supuesto, el respeto a la vida. Así que me pasé 55 segundos, pero creo que estamos todavía en el tiempo correcto. Así que quedo atento a las preguntas que tengan. Hola Fernando, no, pues primero que todo, muchísimas gracias. Si te faltó alguna cosa, digamos, algún tema por tratar de la conferencia, yo creo que podemos ser flexibles, ¿verdad, James? No sé, ¿necesitas más tiempo o alcanzaste a terminar? No, yo creo que el mensaje está dado, pero claro, en cuanto al avance ideológico hay muchísimo más para hablar. En cuanto a cómo esas ideologías están impactaron primero en la cultura, porque ese era el diseño original de toda ideología, ¿no es cierto? Desde los tiempos de Antonio Gramsci, ya la gente que tiene el pensamiento, entre comillas, progresista, porque nunca hay progreso cuando ese pensamiento se hace cargo de la política, ya se dieron cuenta de que la gran superestructura del poder no era la política, y no era la economía, sino que era la cultura. Entonces, hace más de 100 años vienen trabajando con la cultura. Entonces, ¿qué cayó primero? Y cayó primero el arte, porque los artistas tienen la sensibilidad de aceptar cosas que le llaman la atención, tienen la creatividad, o sea, tienen, digamos,
cuando no conocen, se dejan llevar por esas corrientes. Entonces, si ustedes se fijan, todo ha venido cambiando en los últimos 100 años, hasta la arquitectura. No solo la arquitectura, la música, toda manifestación artística hoy directamente ya no tiende a lo bello, porque lo bello es objetivo también, ¿no? Por eso vemos tanto ataque a lo que es bello. Ojo que lo bello no estamos hablando de la belleza física, sino estamos hablando del concepto de belleza en toda su extensión. El concepto de la belleza involucra los pensamientos, las actitudes, las ideas, la literatura. Hoy es impensable que un escritor escriba en términos románticos. Va a ser criticado hasta por los propios escritores. Hoy es impensable que un artista regrese a los tiempos donde los artistas daban un mensaje, ¿no? Donde daban un mensaje que pretendía ser interpretado, como conocen la mano de Dios y la mano de Adán, ¿no? En la Capilla Sixtina, la mano de Dios extendida buscando al hombre y la mano de Adán con mucho desdén. Esa era la intención de Miguel Ángel, dar ese mensaje, ¿no? Entonces uno levanta la vista en la Capilla Sixtina, que un poco me hace acordar a la política latinoamericana, está llena de frescos, la Capilla Sixtina, ¿no? Uno levanta la vista y ya entiende el mensaje, pero hoy un artista tiende, no digo que sea la generalidad, pero en la inmensa mayoría hoy se deja llevar por corrientes. Entonces hoy no es lo mismo escuchar a Vivaldi que escuchar a Bad Bunny, ¿no es cierto? O no es lo mismo escuchar a Mozart que escuchar a... Acá tengo hijos millennials, entonces estoy mirando a ver si me ayudan con algún... A Daddy Yankee, me dice uno de mis hijos. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, el arte, la economía, toda área de interacción humana está hoy embebida de esas causas geopolíticas, porque los geopolíticos entendieron de que la superestructura del poder es la cultura, y una vez que se cambia la cultura, cambia todo, porque la gente deja de valorar lo que valoraba, y ahí hay una oportunidad de negocio, porque esta gente tiene esa virtud, si podemos llamarle virtud, hacer el mal y hacer negocio al mismo tiempo. Entonces, donde hay un cambio cultural, también hay una oportunidad de negocio. Te doy un ejemplo. Hay un cambio cultural en relación a la carne. ¿Cómo se hace ese cambio cultural? Bueno, por ejemplo, con perfiles de TikTok que hablan de los animales, que ponen a las vaquitas como lo más tierno que hay, a los animalitos, hasta los puercoespines hoy son populares, ¿no es cierto? Porque los medios han colaborado con eso. Yo no digo que esté mal matar animales, de hecho yo no estoy a favor de matar animales, salvo porque como biólogo lo tengo que aceptar que nosotros somos omnívoros, o sea, nuestra configuración biológica debe incluir la carne, a no ser de que se diseñe un sistema que pueda evitarlo, porque hasta nuestros dientes indican que somos omnívoros y que comemos carne también. Entonces no podemos abandonar las verduras, pero tampoco podemos abandonar la carne. Entonces, pero la ideología, ¿qué hace? Hay una oportunidad de negocio en la fabricación de carne artificial, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, ¿qué significa? Eso se ve mucho en Paraguay. El paraguayo desde tiempos ancestrales, desde la primera introducción de ganado, que fue allá por el siglo XV, a finales, y principios del XVI, mejor dicho, ya en 1542 más o menos, llegaron 7 vacas y un toro, a manos de un comerciante portugués y su hermano, los hermanos Boes. Y desde ese momento, Paraguay se convirtió en un país ganadero. Y bueno, y desde ese momento gran parte de nuestra economía se basó en la agricultura y en la ganadería. Entonces nosotros tenemos un pilar importante en la ganadería con nuestros productos. Nosotros estamos seguros, y que nos disculpen los argentinos, a quienes ganamos más de 70 mercados en los últimos años, de que nuestra carne es la mejor y no la de ellos, ¿no? De hecho, quien llevó a Buenos Aires y a la fundación, porque Buenos Aires fue fundada desde Asunción. Eso no sé si sabían, ¿no? Fue fundada primero por españoles en 1516,
pero esa fue una fundación que no duró más de 2 años. O sea, se despobló y recién en 1580, casi 70 años después, se funda Buenos Aires. ¿Y con qué? Y ya con la cultura paraguaya, porque ya existía, ¿no? Entonces la empanada, el locro, la carne, todo salió de aquí. Esto enfurece a mis amigos argentinos, a quienes amo profundamente, por cierto. Pero me encanta tomarles el pelo con estas cosas. De hecho, así fue la manera en que nos conocimos con el doctor Fernando Griffith. Compartimos la mesa en Guadalajara y él me dio una clase sobre cultura paraguaya, historia del Paraguay. Mejor dicho, básicamente estuve viviendo en el Paraguay durante 2 horas. Y también por eso quería que lo conocieran, porque me sueño con que Fernando Griffith pueda venir a Colombia presencialmente y que pueda hablar con muchos grupos de personas. ¿Cómo me gustaría que pudieras venir? Pero bueno, eso lo dejamos, sería muy bueno. lo dejamos encima de la mesa el día de hoy. Pero bueno, también la idea es que lo conozcan acá en Colombia y creo que ya se ganó el corazón de muchos. James, no sé quién quieres tú que modere las preguntas, que las vaya haciendo las que están en todas partes en este chat, más en YouTube. No sé, Erika Zapata está conectada, ¿no? Creo que ya no está, pero si quieres, ¿O quieres hacerlo tú? sí, podríamos hacerlo. No sé si uno también de los O miembros de de pronto la Luis, Fer, si está también delegación, sí, conectado. Lindsay, o sea, alguno. Pero si quieres, vamos mencionando mientras Ujú. alguno aparece allí. Bueno, lo primero, doctor Fernando, nos preguntan que si para los inscritos podemos compartir el PDF. Claro que sí, ¿por qué no? Ok, ¿Por qué no? entonces, Claro que sí. ok, Claro que entonces sí. te agradecemos, nos los envíes para nosotros enviarlo al correo Sí, electrónico cómo no, de cómo todos no. los presentes. Les envío, sin Listo, problema. gracias. Gracias, estimado Fernando. Bueno, eso es lo primero porque si no nos van a decir que por qué no lo preguntamos. Lo otro es, hay varias preguntas muy interesantes, algunas enfocadas. Tenemos líderes aquí de diferentes áreas, de diferentes sectores, de diferentes instituciones, algunos de ellos, por supuesto, eclesiásticos, otros de organizaciones sociales, civiles, tenemos personas incluso de empresas, también del área de la salud. Entonces, digamos que hay preguntas de diferentes enfoques, ¿no? Cada uno pregunta desde su respectivo enfoque. Por aquí tenemos, por ejemplo, una, Oscar Quiroga, que es un gran amigo también. Lo expuesto ataca principalmente a la familia. Entonces, él pregunta, ¿qué piensa del por qué la iglesia no quiere ni desarrolla ministerios de escuelas de padres, siendo este el de menor frecuencia en la iglesia en América Latina y en el mundo, por supuesto? Plantea este tema, ¿no? Bueno, ese es un gran error. Es un gran error que los padres están cometiendo. Todos hemos entrado en ese error en algún punto de creer que el Estado era suficientemente capaz de educar. Y ese es un gran error, porque la educación, el Estado no puede educar. El Estado puede instruir. ¿Cuál es la diferencia entre educar e instruir? Bueno, instruir es conocimiento. Instruir es dar datos, información, pero educar es algo mucho más profundo. Educar tiene que ver con el ser. Uno puede conocer cosas, pero finalmente lo que uno es, eso es parte de la educación. Entonces son los padres los que educan. Y lamentablemente, así como he dicho antes, se han sacado poder a los padres sobre pretexto de que el Estado podía hacer un mejor trabajo que los padres. Pero honestamente, no puede ser. Y les explico por qué. Porque la educación tiene mucho que ver con la afectividad y tiene que ver mucho con la relación que se establece entre la persona que educa y la persona que es educada. La persona que educa y la educada tienen que tener un vínculo de confianza. Y ahí es donde la influencia se ejerce. Y los valores solo se transmiten por influencia, no por conocimiento. Yo conozco muchísimos médicos que no tienen un ápice de moral. Ellos son instruidos, pero no son educados. Y estoy hablando de médicos, arquitectos, lo que fuesen. Entonces la educación es una transformación, un perfeccionamiento del ser humano hacia su autocontrol, hacia sus decisiones morales, hacia su libertad. Finalmente los padres y algunos maestros que nos acompañan
tratando de hacerlo mejor. Quizás la mayoría lo tratan, pero no podemos dejar que ellos sean los encargados. Eso es algo nuestro. Somos libertadores. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros libertamos personas a través de la capacidad que aparece a causa de nuestra influencia. Porque la libertad no es algo que uno tiene, finalmente es algo que uno es, ¿no? Uno es libre. Uno puede tener libertad, pero si uno no es libre de las drogas, pierde la libertad en media hora. Entonces, la libertad es una capacidad en el fondo, es la capacidad de hacer lo correcto. Entonces, ¿y cómo el Estado nos va cómo el Estado va a hacer algo que no puede hacer? Él no tiene un vínculo emocional afectivo con nuestros hijos, somos nosotros. No, él no puede venir a escuchar un poema que está recitando un hijo o ver su partido de fútbol. El Estado no le va a aplaudir el gol. El Estado no puede educar, el Estado solo instruye. Y la iglesia, como vi a alguien que ahí escribió, efectivamente la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar como iglesia? En primer lugar, la verdad, el bien, la belleza, todo lo que hace trascendente al ser humano. Porque esta es una guerra contra la trascendencia. Ya San Agustín, Tomás de Aquino, Aristóteles hablaban de los trascendentales del ser, que son la verdad, la belleza, el bien y la unidad con un ser superior. Pero si nosotros renunciamos a eso en la educación, entonces ¿qué queda? Solo quedan datos. Y los datos no sirven para educar. Entonces, y últimamente, de eso podemos hablar en alguna... Yo les hago una confesión, en el lugar donde yo quería estar realmente, pero no hubo tiempo, es en la mesa de educación. Porque hay un tema ahí, ¿verdad? Que, bueno, igual nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no lo que queremos hacer, ¿verdad, James? Entonces, pero hay un tema ahí con la pedagogía que hoy es hegemónica en el mundo. Es una pedagogía rusoniana posmoderna, o sea, que justifica a las personas en lo incorrecto. Una pedagogía que no valora el conocimiento. Una pedagogía que está completamente teñida de los objetivos geopolíticos de hoy. Y eso ya se viene instalando desde los años 90. Por eso tenemos que usar todos los espacios posibles. Y ya contesto la pregunta, si por ahí viene, creo que Sara me preguntó eso antes de empezar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, conocer profundamente lo que está pasando y compartir lo que está pasando con mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, mis alumnos. O sea, ser un faro, ser una columna. Somos luz, somos sal. ¿Por qué somos sal? Porque donde estamos no hay podredumbre, no se pudren las cosas, ¿no? Las cosas son lo que deben ser en función a su diseño, no en función a una causa geopolítica, ¿verdad? No en función a una cultura de muerte, sino a una cultura de vida, ¿verdad? Que finalmente es incluso hasta pensar como especie. Nosotros dejamos de pensar como especie, ojo, ¿no? Ojo. Hoy hay un proceso de degradación a nivel de especie. La especie está amenazada por sus bajísimos índices de natalidad, por su escasa conciencia, porque el ser humano no se da cuenta de lo vulnerable que es. Y ahí es donde las ideologías atacan, en la vulnerabilidad de las creencias humanas. Básicamente el ser humano puede creer cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. En Corea del Norte, yo creo que Corea del Norte es un ejemplo de lo que el ser humano puede llegar a creer, equivocado, ¿no? En Corea del Norte, por ejemplo, el sistema educativo se enseña que su líder, Kim Jong-un, no se va al baño. No se va al baño, o sea, no hace pis ni caca. Se enseña que cuando él nació, también se vio en el firmamento un arco iris doble. Se enseña que él es un gran ícono de la moda mundial, que si no hay internet ahí es para que el mundo, no para que el mundo no afecte lo que pasa en Corea del Norte, sino para proteger al mundo. Ellos no tienen internet libre. O sea, absurdos, y así podemos, pero lo cierto es que Kim Jong-un es el único gordo de su país, porque el resto se muere de hambre. Lo cierto es que él tiene 14 palacios solo para él. Lo cierto es que tiene una harén de 300 mujeres, un coro que solo le canta a él, 37 pianos, y él no sabe tocar piano.
Y la gente mientras tanto siendo abusada por las cosas que cree equivocadamente, porque así es el ser humano es muy vulnerable a las creencias. Y una vez que creemos algo por motivos biológicos, que son las conexiones nerviosas que hacemos, es muy difícil ya desconectar las neuronas para conectar algo nuevo. Por eso Piaget tenía razón al decir que solo se educa sobre lo que ya se conoce. Porque si se conoce algo equivocado, es casi imposible hacer una desconexión, eso ya lo agrego yo, ¿verdad? Es casi imposible hacer una desconexión para conocer algo distinto. Por eso también rechazamos un conocimiento que no condice con lo que nosotros creíamos. Eso se llama sesgo de confirmación. O sea, siempre buscamos los hechos y los datos que nos dan la razón. Nunca buscamos, y nuestro cerebro se hace muy eficiente, para aceptar la razón de otros seres humanos que nos están diciendo algo que contrasta con lo que nosotros creemos. Y así vienen las divisiones humanas. Creo que es un riesgo preguntar porque no sé medir el tiempo de la respuesta. Me voy por las está ramas. bien. Está bien. No, incluso algo muy interesante, doctor Griffith, porque parte de la pregunta, y realmente hay unas preguntas muy buenas a continuación, pero sé que estamos también un poco, digamos, limitados en tiempo. Sin embargo, uno de los aspectos de la pregunta es también las escuelas para padres que muchas veces los ministerios pueden, digamos, trabajar y producir, ¿no? Por un lado está lo que es la educación de los padres en el hogar, ¿sí? Por otro lado está el tema de cómo la iglesia, ¿no? En este caso, pueden convertirse en ese, digamos, respaldo también, más o menos así, él habla de desarrollar ministerios de escuelas de padres, ¿no? Enseñar a los padres y quizás hay ausencia de esos ministerios o esas organizaciones que se enfocan a enseñar a los padres ¿sí? Educar en casa y esto. Entonces, solo para complementar allí, el reto tan grande que también existe y responde en parte a una de las preguntas que plantean acá continuamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una de las respuestas es, comencemos, en el caso de los que están preguntando como iglesia, comencemos por educar o enseñar a los padres, ¿no? Tener esos ministerios de escuelas para padres que eduquen a los padres de familia cómo enseñar a sus hijos, ¿no? En todo esto que tú nos has compartido en parte, ¿no? Coincido plenamente. Exacto. Coincido Es plenamente con esa idea. Bueno, Sara, mira, hay otras preguntas. Unas muy orientadas en lo que tiene que ver incluso como la delegación, precisamente la Coalición Latinoamericana por los Derechos Humanos, que Sara nos va a informar un poquito más ahorita, ya cerrando, pero una de las ideas que tenemos, y ahí en el chat, tanto en YouTube como aquí en el Zoom, hemos compartido un link para que la gente ingrese, diligencie sus datos y demás, porque vamos a seguir teniendo espacios tanto como con el doctor Fernando Griffith y bueno, por supuesto otros expertos, pero también espacios donde queremos generar o sumar más personas a la alianza colaborativa y a lo que es la agenda alternativa Free World Initiative 2040, donde vamos a trabajar muchas de esas propuestas que ustedes plantean y donde queremos también compartirles los avances. Hoy Fernando, doctor Griffith nos compartió algunos de los avances que se lograron dentro de las dos mesas que él nos está compartiendo, de las dos iniciativas que él nos está compartiendo. Pero tenemos otras 8 iniciativas en las cuales se lograron también establecer, digamos, algunas pautas y que incluso sigue abierto a que se sumen más objetivos y podamos avanzar todos juntos en esta, digamos, búsqueda de la libertad y soberanía de nuestras naciones, ¿no? Entonces,
Esto lo digo porque hay muchas de las preguntas o de los aportes apuntan a eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar y buscar esas soluciones, ¿no? Y creo que allí está. Va a ser Sara y los demás de la delegación que están aquí presentes, va a ser fundamental ese espacio donde comencemos a compartir. Mire, estos fueron algunos de los avances que más de 130 expertos, líderes estratégicos de Latinoamérica estuvieron hablando en cada una de las iniciativas, de las mesas o esferas, como le quieran llamar, y que se van a convertir en parte de los propósitos, objetivos para lograr alcanzar la agenda, la Free World Initiative 2040, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental, así que por favor, diligencien el link, ahorita se los voy a volver a compartir y de esta manera estar conectado. Pero sí quería, Sarita, si me permites, hacerle una pregunta interesante que plantean Jacqueline, creo que sí, la planteó aquí, dice: se estima que los avances en inteligencia artificial y en la robótica permitirán reemplazar totalmente al profesor. Esta me parece muy interesante. Entonces, los valores ya son cambiantes. Las nuevas generaciones se mueven por emociones, ya lo estábamos diciendo. Aún siendo maestros cristianos, con un conocimiento de que la educación no le debe pertenecer al Estado, sino que es totalmente competente a la familia y a la iglesia, ¿cómo debemos actuar los docentes frente al avance tecnológico cuando la misma iglesia aún no ha desarrollado discipulados y herramientas, creo que ya lo había complementado, hablando algo sobre con cosmovisión? Bueno, no lo tengo ya el complemento, hasta ahí me llegó esta parte, ¿listo? Entonces, es una pregunta, me parece interesante y acorde pues como el tema, todas interesantes, pero si tú nos puedes hablar un poco de esto, Muy estimado, interesante. dando ya para ir cerrando, ¿no? Primero tenemos que entender que la inteligencia artificial tiene dueño, ¿no? No, esa tecnología está en manos de personas que tienen muchísimo poder económico e influencia. Entonces, los objetivos de la inteligencia artificial no están diseñados para el bien del ser humano ni para su libertad, sino están diseñados para obtener objetivos políticos. Y hagan la prueba, pregúntenle a ChatGPT cuál es la diferencia entre el comunismo y el capitalismo. Claramente tiene un sesgo ideológico, a pesar de que dice que no lo tiene. Pero claro, sería ya mucho pedir que encima fuera sincero, ¿no? ChatGPT. No, hay que saber usar la inteligencia artificial. No se trata de rechazar, se trata de usarla a beneficio del ser humano. ¿En qué nos puede beneficiar? Por ejemplo, escribimos un texto y nos ayuda a reescribir ese texto de una manera que pueda ser entendida. Nos puede ayudar a mejorar nuestra redacción, nos puede ayudar a tener algunas ideas que no son fáciles de recabar porque nos lleva mucho tiempo. Por ejemplo, yo le puedo preguntar ahora mismo a ChatGPT que cuáles son las 10 cosas que no me debería perder si visito Medellín. Entonces probablemente el número 1 me va a decir que coma la bandeja paisa, ¿verdad? Qué sé yo, pero me va a dar buenos consejos, ¿verdad? Entonces, y eso yo tardaría mucho en averiguar, pero yo no puedo dejar que un instrumento como ChatGPT sea quien me educa. Eso es absurdo, eso es dejar la educación no solamente ya en manos de un Estado, sino en manos de una corporación, que es aún peor, porque la corporación no tiene lo que en inglés se llama accountability, o sea, no tiene a quién responder, no responde a nadie, no fue electa por nadie. Entonces, ese es el lado malo de las grandes mega empresas, ¿no? Las grandes mega empresas no existen sino para cumplir los objetivos de ella misma. Entonces, no dejarnos engañar y creer que porque existe la inteligencia artificial está al servicio de todos. Eso es falso. Y tengo pruebas. Lo he probado 1000 veces. Pero sí, me encanta usarla. El otro día en Guadalajara la usamos. Estábamos tratando de mejorar unas ideas. Entonces yo puse las ideas fuerza y con esas ideas fuerza me redactó un texto breve
y realmente lo revisamos después y nos hace ganar tiempo. Ahora, tengo que saber una cosa también, que cada vez que yo uso la inteligencia artificial, estoy perdiendo capacidades. A no ser de que use para ganar capacidades, ¿verdad? En ese caso, ¿qué sería lo bueno? Que luego de comparar mi texto con el texto que escribe ChatGPT. Entonces, ver dónde cometí errores y aprender de ellos. Pero ese ejercicio, ¿quién lo hace? Nadie. Entonces, es una amenaza para la educación, no es una solución para la educación, a no ser que la usemos con sabiduría, como toda la tecnología. Un avión puede servir para llevar instrumentos médicos a un país, como puede servir también para hacer la guerra. Así es la inteligencia artificial, cada vez más poderosa, pero también cada vez más peligrosa. Y eso hay algunas personas conscientes que se dan cuenta de ello, pero yo creo que no tienen el suficiente poder para evitar su uso. Muy bien. Bueno, yo quisiera también un poquito comentar, acá hay David Preciado habla del comité de ética. Siempre he dicho que podríamos buscar ser parte de un comité de ética global con representación en cada nación con principios fundamentales en cosmovisión bíblica, que opinan de hacer parte y de conformar un comité de ética donde se produzca un sistema de denuncia y prevención, que así como los profetas funcionaban en el Antiguo Testamento, poder contextualizarlo a hoy día, conformando sus equipos de ética y transformación en la vida actual. Pienso, bueno, acá hay otra segunda parte. Este comité de ética global tendría que infiltrarse en la ONU, en la UNICEF, en cada esfera de organización dentro de cada esfera para ejecutar una labor preventiva, denuncia y propositiva de nuevas ideas y acciones a nivel de naciones conforme a sus desafíos locales. No sé si ustedes hablaron de eso, Fernando, cuando hablaron de las mesas. ¿Eso se habló? No, no se habló específicamente de un comité de ética, pero yo creo que es una buena idea, siempre y cuando ese comité de ética tenga influencia. Siempre y cuando yo creo que es una necesidad. El tema es que en muchas de esas organizaciones sí existe un comité de ética, pero está completamente copado y tomado por los objetivos políticos que tiene la propia organización. Por ejemplo, ¿cómo tener un comité de ética en el Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas? Cuando vemos en su carta fundacional y en su declaración inicial que el objetivo más grande es la salud sexual y reproductiva, que es un eufemismo para el aborto. Entonces, hay veces que vamos a tener que probablemente refundar esas instituciones. Hay otras que no. Hay otras como UNICEF, por ejemplo, que yo creo que en algún punto hacen cosas buenas, pero sin embargo, en áreas de la niñez y sobre todo del niño del niño no nacido, hay grandes cuestionamientos que podemos hacerle. Entonces, en esos casos yo creo que sí vale la pena tratar de que los países presionen para un comité de ética. Yo creo que podría por lo menos plantear el debate. Pero no caigamos en la inocencia de creer que ya no existen esos comités de ética. Ya existen, solamente que como toda ideología nos hace ver las cosas al revés. Eso ya el propio Marx lo decía, ¿no? Marx en un libro que se llamaba 18 Brumario. Brumario era uno de los meses. ¿Vieron que ellos cambiaron hasta los nombres de los meses? Entonces había meses y cada mes tenía algo que ver con la vendimia, el termidor, etc. Y hay uno que se llama Brumario y claro, el 18 Brumario es octubre. Entonces Marx escribió algo que se llama 18 Brumario y en ese libro habla de que la ideología es como un lente que nos hace ver las cosas al revés. Y le pasó a él. Fíjense la ironía de ese comentario, ¿no? Entonces, y muchos hablaron de qué es una ideología y por qué existen, ¿verdad? Entonces hay que entender de que muchas de estas organizaciones o fueron creadas con objetivos que no son la democracia o la libertad, sino objetivos geopolíticos de control, de ganancias, y hoy están cooptadas por intereses geopolíticos. Pero yo creo que se puede presionar. Yo siempre tengo la esperanza de que se va a producir un cambio cultural en las naciones y que ese cambio cultural va a forzar al poder político a ya no ceder soberanía de sus naciones, ¿verdad?
Lamentablemente ese proceso está muy en sus inicios. O sea, nosotros estamos viviendo un proceso revolucionario y la revolución está muy avanzada. Y la contrarrevolución, que es lo que nosotros queremos hacer, no se trata de una revolución con armas, se trata de una revolución con ideas, con las ideas correctas. Eso va a tardar un tiempo, pero ahí es donde la iglesia tiene un papel protagónico, porque los medios tradicionales ya han sido, a ver, hay una empresa que tiene el 85% del mercado de los medios. O sea, cuando hablamos de Netflix, cuando hablamos de CNN, o sea, hablamos de BBC, o sea, estamos hablando de que los medios tradicionales ya responden a intereses corporativos, no a intereses en la verdad. Entonces, ahí es donde tenemos que hacernos fuertes. Saber reconocer una causa política de una verdad. Saber reconocer política de ciencia. Un discurso científico de un discurso político. Ahí eso es crucial. Es crucial conocer datos porque siempre el dato matará el relato, ¿no? Entonces, si yo no puedo ser capaz de entender profundamente esto, ¿cómo voy a ser capaz de ayudar a mi generación, a mi país, a mi familia? Si yo creo que un padre que no conoce estas cosas está en graves problemas, porque va a sufrir el embate ideológico en su propia casa. La ideología no respeta familias, bien lo han dicho, uno de los objetivos fundamentales es la familia, porque la familia, el ataque no es contra la familia, el ataque es contra el ser humano, pero la familia es su gran defensa, es la protección natural que tiene el ser humano y eso viene de la biología. La familia no es un concepto social, es un concepto biológico. Es clarísimo. Y ese concepto biológico dota de características especiales a mujeres y varones para proteger a sus hijos. A una le da una inteligencia social extraordinaria, a la mujer. A otro lo dota con fuerza física. Y ambas cosas están diseñadas para la protección. Entonces, yo no voy a ser bueno cuidando a un niño si me dejan a mí cuidar a un niño en un balcón. Probablemente ese niño va a caer por efecto de la gravedad. No me voy a dar cuenta cuando él está en peligro, pero sí lo puedo defender ante otro tipo de ataque, un ladrón, no sé. O sea, así funciona la biología. Entonces, cuando nosotros eliminamos a la familia, que es la única gran protección que tiene el ser humano, entonces la sociedad está en problemas. Y a su vez la familia está defendida por la iglesia. Y porque es la iglesia la que tiene interés en la verdad. Antes la verdad era iglesia, Estado y universidad. Pero estos dos últimos ya han caído. ¿Cuál es la universidad? Hoy son pocas las que defienden la verdad objetiva. La mayoría, en casi todos los países, ya están defendiendo, como dice un amigo mío español, están sacrificando su esencia para asegurar su existencia. Y tiene razón. Entonces, ya, ¿quién es el custodio de la verdad? Y debería ser la iglesia. Entonces, tiene razón la persona que escribió ahí, la iglesia debería, y no para abusar de nadie, no para instalar un discurso religioso, para nada. Ese es otro ámbito de interacción de la iglesia. Pero debería haber, como decía Vishal, a quien conociste, Vishal dice que deberíamos tener en cada iglesia un pastor académico. Y tiene razón. Que haga este papel que a mí me está tocando en este momento, ¿verdad? Abrir los ojos, hablar con la gente, hacerle pensar. Y eso no necesariamente en un culto, ¿verdad? No se trata de reemplazar al pastor principal, se trata de colaborar con lo que el pastor principal no tiene tiempo de hacer, que es cooperar con la educación en las familias de la iglesia, ¿verdad? No para constituirse en una élite, porque la iglesia no se trata de eso, sino para constituirse en lo que ya Pablo anunciaba. Le anunciaba cuando estaba en prisión domiciliaria en Roma, a su amigo y discípulo Timoteo le decía, si tardo en llegar, no te preocupes, porque estoy en prisión, pero vos sabés lo que es la iglesia, custodio y baluarte de la verdad. Y lo que dijo Jesús, sal y luz. O sea, no hay por qué negar que la iglesia es la última institución que por lo menos de manera honesta intenta defender la verdad.
aunque últimamente con muy poca conciencia, si me permiten una crítica. Porque muchos padres de iglesias, muchos pastores, no están viendo el peligro. Y están siendo engañados, y por algo dice la palabra, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo yo voy a diferenciar un engaño de una verdad? Una me produce cárcel, otra me da libertad. Es fundamental si yo quiero preservar la libertad de mi familia, de mi iglesia, es fundamental reconocer la verdad. Creo que el objetivo educativo número 2, por no decir el número 1, porque el número 1 es el amor, porque el amor es el epítome, es el sumum de la educación, ¿no? Poder amar, ser capaz de amar. Pero el número 2 ya es la verdad, ser capaz de reconocer la verdad. Entonces, si no somos capaces de reconocer la verdad, no somos libertadores, no somos educadores, no somos protectores. En este tiempo no. En este tiempo es difícil, hay que conocer los detalles, porque los detalles nos ayudan a cumplir ese rol que Dios nos dio a los padres, a los administradores de las iglesias, a los maestros, ¿verdad? Entonces, reconocer que hay un problema, que ese problema tiene detalles, y intentar todos los días conocer esos detalles, ¿no? No hace falta dedicarle a lo mejor 10 horas por día, pero sí 1 hora, por lo menos, ¿no? Y dedicar más tiempo a pensar que a conocer, porque el ser humano no puede hacer esas 2 cosas al mismo tiempo. O conoce o piensa. Hay veces que por no pensar, solo por conocer, nos leemos un libro y creemos todo lo que dice ese libro. Y no tenemos un pensamiento crítico, ¿no? De criticar el conocimiento para conocer su veracidad, su oportunidad, la intención que hay detrás, los detalles. Entonces, les animo a buscar la verdad, a hacer elementos de... Porque yo creo que nuestras naciones, nuestros hijos, nuestros amigos, merecen eso de nosotros, ¿verdad? Nuestro compromiso con la verdad. Y no renunciar a la existencia de esa verdad. Nosotros sabemos que hay una verdad y no estamos llamados a imponerla. El cristianismo no se trata de imponer ninguna verdad. Si alguien lo hizo en el pasado, estaba equivocado, porque ese no es el mensaje de Jesús. El ser humano tiene que comprender el mensaje de Jesús y dejar de mirar a los cristianos para ver a Jesús, porque ahí sí que estamos en problemas, ¿no? Si empezamos a mirar a los cristianos que siguen a Jesús, no vamos a conocer a Jesús. Hay que mirar a Jesús y el mensaje. Y el mensaje de Jesús es un mensaje de libertad. Tan profundo que hasta plantea la libertad de la propia muerte. ¿Eh? O sea, imagínense lo profundo que es ese mensaje de libertad, que no solamente nos libera de las consecuencias de la mentira, sino que además nos libra de la propia muerte. Así que es para pensar, ¿no? Y hay que usar tiempo para pensar. Así es. Bueno, aquí me están diciendo de la coalición que ya debemos ir cerrando. Esto no será, pues, digamos, el único espacio que vamos a tener otros espacios. La idea es seguir trayendo más conferencias para que podamos tener como un conocimiento de todos estos expertos que compartieron con nosotros en Guadalajara y que sé que la coalición conoce más personas incluso. Entonces, es ir como decía el doctor Fernando, trayendo como ese conocimiento a la comunidad acá en Colombia y pues los otros que quieran unirse. También la idea pues es presentar en qué consiste la Agenda 2030 de la ONU, porque hay muchas personas y pastores y líderes de la comunidad que no saben por qué esto es un peligro, qué es realmente lo que está detrás. También eso creo que es un compromiso de que podamos traer un espacio así. Y finalmente compartir con ustedes todo lo que fueron las 10 iniciativas y los objetivos que están por debajo. Pero esto fue como un arranque que queríamos hacerlo lo más pronto posible, pero igual seguiremos teniendo estos espacios. ¿Verdad, James? Sí, sí. De hecho, Sana, muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias. Se nos quedan varias preguntas, realmente se nos quedan varias preguntas, pero yo quiero que no nos demotivemos, más bien invitar a que otra vez diligencien el formulario, porque ese es solo el primer espacio, es solo el primer espacio.
Doctor Griffith, eres la primicia aquí en Colombia con todo esto Total. de compartir la agenda. Pero, por ejemplo, hoy no nos adentramos por ejemplo, hoy no nos adentramos en las iniciativas, digamos, propiamente para que ustedes conozcan cuáles son, para que conozcan un poco del contenido, de cuál fue la metodología que se vivió en Guadalajara y todo eso. Eso vamos a programar unos espacios donde puedan conocer lo que estuvimos viviendo allá, lo que se estuvo gestando allá, cómo se ha ido construyendo y que no es un producto todavía terminado. Digamos que todavía sigue propuestas como las que están planteando aquí en el chat también. Natalia Díaz, gracias por ese aporte tan importante, creo que es para tenerlo en cuenta. Nos mencionaba sobre elaborar un documento que pueda orientar como lo que es mentira, lo que es verdad, o lo que se plantea y lo que es verdad o debería ser, ¿no? Respecto al tema de la educación, la preocupación tan grande que nos plantea, por ejemplo, Juan Pablo Santa con el tema de que los adolescentes podemos educar a los padres, por supuesto, los ministerios que planteaba Oscar Quiroga de educación para los padres y esto, pero algunos padres ya han tenido, digamos, un rompimiento de relación con sus adolescentes y eso ya la relación está muy fracturada. Entonces, Juan Pablo va un poquito más allá y dice cómo recuperamos o cómo trabajamos, ¿sí? Toda esta mala influencia que están teniendo estos adolescentes y estos jóvenes que ya tienen relaciones muy rotas, muy fracturadas con sus padres. Por un lado la iglesia, pero por otro lado las organizaciones que logramos alcanzarlos, intervenirlos y todo lo demás. Entonces, mire que son muchas preguntas y aquí podríamos quedarnos porque realmente son muchas, digamos, factores que hay que tener en cuenta, que hay que tener presente. Hoy logramos hablar de biología, de ciencia, de educación, hablamos de familia, hablamos de la iglesia misma, hablamos de política, hablamos de todo y mire que solo estábamos abordando 2 de las iniciativas, ¿sí? Que era la de tecnología y la de salud. Imagínense. Entonces, Lindsay por ahí compartió en el Zoom y le pedimos a los que están en YouTube, por favor, escríbanos o diligencia en el formulario, los que están en YouTube, porque vamos a compartirles cuáles son las 10 iniciativas. Vamos a compartirle también, y si es posible, el texto, ¿sí? Que ya está avanzándose con las conclusiones que se sacaron de Guadalajara. Ese texto que va a ser una herramienta, esa agenda que va a ser una herramienta para que todas las naciones trabajemos y caminemos como en la misma dirección de establecer esos principios, esos fundamentos para que haya libertad en las diferentes áreas y otra vez soberanía de nuestras naciones. Entonces, agradecemos puedan difundir esto. No sé, doctor Griffith, si quieres decir unas últimas palabras, y Sarita, y bueno, de alguno de la delegación que de pronto también quiera dirigirse, para ya cerrar este espacio, que ya completamos 2 horas. Nada, agradecerles y enviarles un gran saludo desde aquí, desde el corazón de Sudamérica. Y ojalá que nos podamos ver en algún momento de vuelta. Y aquí tienen mucha gente que ama y bendice a Colombia. Así que estoy seguro de que esas bendiciones van a hacer gran impacto en la nación, hermosa nación de Colombia. Así es, gracias, doctor Fernando. Muchas gracias por haber creído en esta charla, en este espacio que creamos desde la coalición, desde la delegación colombiana. Gracias por ser nuestra primicia. Que Dios te bendiga grandemente, que te siga dando cada vez más y más discernimiento, más don de ciencia y que puedas llegar muy, muy lejos. De verdad que yo tan pronto te escuché, dije, wow, en Colombia tienen que escucharlo. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Sí, nuestro Nos gran vemos pronto. descubrimiento de la coalición. Sí. Ok. A las órdenes. No sé si de Bueno, pronto Fernando quiere también despedirse. ¿Fernando está o no? no, Luis Fer? ya se desconectó, están también los otros aquí, están Gilberto, Lindsay, está Guillermo, bueno, varios de los de la delegación. Decirles a todos gracias, recuerden diligenciar en el chat de YouTube, ahí va a quedar, ahí queda ahí queda el link del formulario. Y algo muy importante que se me pasaba, es posible, vamos a estarles comunicando, todos los que se inscriban estén pendientes, por favor, porque posiblemente dentro de 8 días vamos a tener otra transmisión, no sé si dentro de 8 días o para el martes, estamos por concretar eso, Gilberto, ¿cierto? Porque queremos compartir
con ustedes. La agenda lo que busca, entre otras cosas, y les voy a dar solo este adelanto, lo que busca es también apoyar y respaldar las iniciativas ciudadanas que nos ayudarían a avanzar en el logro de los objetivos precisamente que están trazados. Y por ejemplo, aquí en Colombia tenemos una iniciativa muy buena, excelente, que fue compartida incluso en Guadalajara y que es una iniciativa ciudadana precisamente que busca avanzar en el logro de varios de los objetivos, tanto de dignidad humana, de educación, bueno, en fin, de varios de los objetivos, y precisamente es miembro de la delegación Gilberto, que él hace parte pues de todo este proceso. Estuvo allí en México, varios países quedaron encantados con esa iniciativa y están iniciando el proceso para implementarla también, para llevarla a cabo allá en sus naciones, y para nosotros es una bendición que haya surgido de acá, de nuestra nación, de Colombia, ¿no? Por alguien de acá. Entonces, queremos invitarles a que estén pendientes porque vamos a enviarle la publicidad para que se conecten y conozcan esta iniciativa. Gilberto, si quieres, pues te veo con la mano levantada. Si quieres, brevemente nos compartes y haces la invitación para que estén atentos y se conecten en este espacio que vamos a tener donde vas a compartir dicha iniciativa. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, James, por esta oportunidad. Felicitar en este momento al doctor Fernando, igualmente a Sara, por haber tenido la idea de hablar con el doctor Fernando. Creo que es un gran abrebocas, un proemio excelente para todo lo que viene. Pienso que es un fundamento no solamente de la tecnología, sino de todo lo que tiene que ver con la biología. Ya Fernando decía que la familia constituye un espacio, digamos que biológico, y tiene una concepción biológica. Entonces yo lo único que quiero manifestar en este momento es que seguramente la próxima conferencia va a ser una presentación y una pedagogía sobre el referendo constitucional contra la ideología de género, que va vinculado con otra serie de temas de la mayor importancia para posicionarnos frente a la Agenda 2030 y seguir construyendo la Agenda 2040. Entonces todos están cordialmente invitados, y como dijo James, estemos pendientes de la fecha para participar, para conectarnos y conocer todo lo que tiene que ver con esta iniciativa de carácter constitucional que ya estamos impulsando y que esperamos llevarla a el campo, digamos que del éxito, es decir, a que las normas constitucionales se conviertan en vigentes y aplicables. Muchas gracias, doctor Gilberto. Sé que va a ser un espacio también muy importante y estén pendientes porque no podemos pasar de la otra semana. Tenemos que hacerlo pronto por temas de tiempos también para avanzar en esta iniciativa. Entonces, gracias al doctor Gilberto. Gracias a todos, de verdad. Que Dios les bendiga y seguimos adelante en este propósito. Por favor, no se desconecten. Sarita, estamos ya finalizando. Un saludo para todos, que Dios los bendiga y como decía James, prometemos que van a saber muy pronto de nosotros y nos volveremos a ver. Adiós. Muchas gracias, doctor Fernando, muchas gracias. Saludos a Paraguay. Luego, gracias. Quedamos con muchas ganas de irnos para Paraguay también. Bendiciones.